Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que estén listos para un vídeo que creo que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de algo que me parece fascinante y que ha generado muchísima conversación en las redes sociales, en los medios, en todos lados. Y es que el título lo dice todo: apoyo a Demet, la maternidad la transformará. Sí, así es. Vamos a sumergirnos en este tema tan delicado y especial, explorando las expectativas, las presiones, y sobre todo, la inmensa transformación que la maternidad puede traer a la vida de una persona, en este caso, a la de Demet. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo contenido nuevo. Me encanta tenerlos por aquí, y su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Demet. Demet, ¿quién es Demet y por qué estamos hablando de ella en relación con la maternidad? Bueno, sin entrar en detalles extremadamente personales que quizás no me corresponden, es una figura pública, una actriz, alguien a quien admiramos y que ahora está a punto de vivir una experiencia que para muchas mujeres es la más grande de sus vidas, la maternidad. La noticia de su embarazo fue un boom y las reacciones, como era de esperar, fueron mixtas. Desde la alegría y los buenos deseos, hasta las especulaciones sobre cómo esto afectaría su carrera, su imagen e incluso su vida personal. Y ahí es donde este vídeo se pone interesante. Porque, ¿qué significa realmente la maternidad? ¿Es solo tener un hijo? ¿Es simplemente un cambio físico y biológico? Por supuesto que no. La maternidad es mucho, muchísimo más que eso. Es una experiencia que para muchas mujeres es transformadora en todos los sentidos. Es un viaje hacia el interior, un descubrimiento constante, un crecimiento personal que a menudo es inesperado, pero profundamente gratificante. Y quiero dejar claro que no estoy romantizando la maternidad. No es todo color de rosa. Hay desafíos, hay noches sin dormir, hay momentos de frustración, de cansancio, de incertidumbre. La maternidad es dura, a veces muy dura. Pero también es mágica. Es un vínculo indescriptible, un amor que no se puede explicar con palabras. Es una fuerza imparable, una capacidad de resiliencia que sorprende a la propia persona. Volviendo a Demet, imagino que está experimentando un torbellino de emociones. La anticipación, la emoción, el miedo, todo revuelto en una coctelera que es el embarazo. Y es comprensible. La vida de una persona, especialmente la de una figura pública, cambia radicalmente cuando llega un bebé. Su tiempo, su rutina, sus prioridades, todo se reorganiza. Y por supuesto también su trabajo. En el caso de Demet como actriz, la maternidad podría influir en sus papeles, en la forma en que el público la percibe, en las oportunidades que se le presenten. Algunas actrices eligen tomarse un descanso, dedicarse completamente a sus hijos durante un tiempo, y luego regresar al trabajo. Otras, como hemos visto, combinan ambas facetas, equilibrando la vida profesional con la personal. No hay una fórmula mágica, ni una respuesta correcta. Cada mujer, cada madre tiene su propia historia, sus propias necesidades, sus propias decisiones. En este vídeo, no quiero hacer predicciones sobre lo que le depara a Demet. No sé cómo va a ser su experiencia, ni quiero especular. Lo que sí puedo decir, basándome en lo que he leído, en lo que he visto y sobre todo, en mi propia experiencia personal y la de amigas, es que la maternidad la transformará, sí o sí. Y esa transformación, en la gran mayoría de los casos, es para bien. Puede que se sienta más fuerte, más segura de sí misma, más conectada con sus emociones. Puede que desarrolle una nueva perspectiva sobre la vida, sobre sus prioridades, sobre lo que realmente importa. Puede que aprenda a valorar aún más las pequeñas cosas, a disfrutar de cada instante, a vivir el presente. Puede que descubra una faceta de sí misma que ni siquiera conocía. Y es que la maternidad te obliga a salir de tu zona de confort. Te enfrenta a tus miedos, a tus inseguridades. Te exige ser flexible, adaptable, creativa. Te enseña a ser paciente, a ser compasiva, a amar incondicionalmente. Te transforma en una guerrera, en una cuidadora, en una protectora. Y todo eso, créanme, te hace una persona mucho más completa, más fuerte, más resiliente. Es importante también hablar sobre la presión que a menudo se ejerce sobre las mujeres embarazadas y las madres.
La sociedad, las redes sociales, incluso la familia y los amigos, a veces pueden ser implacables. Se espera que las madres sean perfectas, que lo hagan todo bien, que tengan la casa impecable, que se vean increíbles, que trabajen sin descuidar a sus hijos. Es una locura. Y es una presión que no podemos ni debemos ignorar. Es fundamental que como sociedad apoyemos a las madres, que les ofrezcamos comprensión, ayuda, y que dejemos de juzgarlas constantemente. Cada madre es diferente, cada familia es diferente y cada experiencia es única. Lo importante es que las madres se sientan respaldadas, amadas, y que puedan tomar sus propias decisiones sin sentirse culpables. En el caso de Demet, es probable que enfrente esa presión mediática. Los paparazzi y los comentarios en las redes sociales, todo eso puede ser abrumador. Por eso creo que es importante enviarle un mensaje de apoyo. Que sepa que la admiramos, que estamos felices por ella, y que estamos aquí para apoyarla en este nuevo capítulo de su vida. Que recuerde que lo más importante es ser feliz, estar bien consigo misma y con su bebé. Que se rodee de gente que la ame y la apoye incondicionalmente. Y ahora, volviendo a la transformación que la maternidad conlleva, quiero hablarles de algunos aspectos específicos que considero clave. Uno de ellos es el cambio físico. El cuerpo de una mujer sufre cambios significativos durante el embarazo y el parto. Hay cambios hormonales, cambios metabólicos, cambios en la estructura ósea y muscular. Y es importante ser conscientes de esos cambios, y de cómo afectan tanto física como emocionalmente. Es fundamental cuidarse, alimentarse bien, descansar lo suficiente, y sobre todo, ser pacientes con el proceso de recuperación. No se trata de volver a la figura de antes inmediatamente, sino de cuidar la salud y el bienestar. Hay que darle tiempo al cuerpo para que se recupere, y no dejarse llevar por las expectativas irreales que a menudo se imponen. Otro aspecto importante es el cambio emocional. La maternidad es una montaña rusa de emociones. Hay alegría, felicidad, amor, pero también hay ansiedad, tristeza, miedo, y en algunos casos, incluso depresión posparto. Es normal sentirse abrumada, cansada, e incluso un poco perdida. Lo importante es no quedarse callada, buscar ayuda si se necesita, y hablar con otras madres, con profesionales, o con quien sea necesario. No hay que avergonzarse de sentirse mal, ni de pedir ayuda. Es un momento delicado, y es fundamental cuidar la salud mental y emocional. La maternidad es una experiencia intensa, y es normal que las emociones estén a flor de piel. Lo importante es aprender a gestionarlas, a pedir ayuda cuando sea necesario, y a no juzgarse a una misma. Y por último, el cambio social. La maternidad cambia la forma en que interactuamos con el mundo. Cambian las amistades, cambian las rutinas, cambian las prioridades. Hay que aprender a adaptarse a esta nueva realidad, a encontrar un equilibrio entre la vida personal y la profesional, y a disfrutar de cada momento. Es importante rodearse de gente que te apoye, que te entienda, y que te ayude a llevar esta nueva etapa de la vida. Y sobre todo, es fundamental recordar que no estás sola. Hay millones de mujeres en el mundo que están pasando por lo mismo, y que están dispuestas a compartir sus experiencias, sus consejos y su apoyo. En resumen, la maternidad es una experiencia transformadora. Cambia el cuerpo, las emociones, la forma en que vemos el mundo. Es un viaje lleno de desafíos, pero también de momentos mágicos, de amor incondicional, y de crecimiento personal. Y en el caso de Demet, estoy segura de que la maternidad le traerá muchas alegrías, y la transformará en una mujer aún más fuerte, más valiente y más completa. Le deseo lo mejor, y espero que pueda disfrutar plenamente de esta etapa tan especial de su vida. Así que, en conclusión, este vídeo es un homenaje a la maternidad, a todas las madres, y a las futuras madres como Demet. Es una invitación a reflexionar sobre la importancia de este proceso, sobre la necesidad de apoyarnos mutuamente, y sobre la belleza de la transformación que la maternidad conlleva. Espero que les haya gustado este vídeo. Gracias por verlo y por acompañarme en este análisis. No olviden dejar sus comentarios, contarme sus experiencias, y compartir este vídeo con otras personas. Me encantaría leer sus opiniones y saber qué piensan sobre el tema. La conversación está abierta. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.